Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien, nomás una está bien, los demás. ¿No les gustó la obra? ¿El recital? Hasta dan ganas de comérselos, ¿verdad? A los más chiquitos, al final le di una mordida a uno que pasó por ahí. Causan mucha ternura, pero es lo que el Señor está haciendo. Y bueno, es una parte muy pequeña del trabajo que se hace en la iglesia infantil, porque el trabajo más grande, ¿quién lo tiene? Nosotros, ¿verdad? Como padres. Entonces se siembra aquí un poquito la semilla de la palabra, pero el verdadero trabajo está en casa, hermanos. Entonces todos los que son papás y que traen a sus hijos aquí a la iglesia infantil, bueno, tienen que trabajar en casa. ¿Para qué? A través de la instrucción, a través del testimonio, los pequeños puedan crecer con ese temor de Dios, con ese deseo de querer vivir la misma vida que ustedes están viviendo. Pero tenemos que ser fieles, sinceros, irreprensibles delante de ellos, y pues que vean en nosotros un esfuerzo continuo. Amén. Entonces, a echarle ganas para que estos pequeñitos sigan aprendiendo más de Dios y de su palabra. Amén. Y bueno, también nosotros vamos a aprender. ¿Qué le parece? Abra su Biblia, por favor, Lucas capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 14. Y vamos a tocar precisamente un tema que tiene que ver con la celebración o la principal celebración de este mes, o que tradicionalmente se celebra en el mes de diciembre, que es el nacimiento o la Navidad. El tema precisamente se titula Celebremos la Navidad. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Vamos a aprender algunas cosas que el Señor nos quiere enseñar. Ya lo tiene, Lucas capítulo 2, versículo 1 al versículo 14. Le doy lectura, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se nos narra el suceso del nacimiento del Señor y su anunciación. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿qué tan importante es para ti o para el mundo el nacimiento del Señor? ¿Qué tan importante es el nacimiento del Señor? ¿Será importante esta fecha? ¿Será importante celebrar o reconocer el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo que en realidad celebramos? ¿Realmente celebramos su nacimiento como deberíamos hacerlo? ¿Conocemos en verdad lo que es y lo que implica el nacimiento del Señor Jesucristo? Porque indudablemente, mis hermanos, la Navidad es una fecha reconocida a nivel mundial, ¿sí o no? Y es exclusiva de los cristianos. En muchos países festejan esta celebración o esta fecha, tanto creyentes como no creyentes, simpatizantes
E incluso los no creyentes también disfrutan de los beneficios de esta fiesta, porque dan vacaciones, ¿verdad? Y los que trabajan y son ateos también reciben las vacaciones, ¿verdad? ¿O ha conocido usted algún ateo que diga, vamos a descansar por Navidad? Y diga, no, yo no descanso porque no creo. Disfruta del beneficio de esta celebración. En México se considera la Navidad como una época de armonía, en donde la familia se reúne y quizás para muchos es la única fecha de reunión para una familia completa. Pero, ¿qué significa realmente la Navidad? ¿Acaso es la Navidad una celebración que se usa como pretexto para cometer toda clase de desórdenes, tales como borracheras, aventar cohetes o disparos al aire? ¿O es acaso algo más bondadoso, como una fecha para hacer obras de caridad, dar regalos, demostrarse el cariño los unos a los otros y seguido del año nuevo realizar ciertos propósitos u otras muchas cosas? O algunos más morales aprovechan la fecha para reunirse con sus seres queridos, aquellos que durante todo el año jamás se preocuparon por visitar o incluso hablar. Es una fecha en donde la ciudad se llena de luces, ¿verdad que sí? ¿A cuánto les gustan las luces? Las luces provocan una sensación de alegría, ¿verdad? ¿Qué prefiere ver, una ciudad iluminada o una ciudad oscura? Provocan una sensación de alegría, adornar un arbolito, realizar fiestas, comer, beber. ¿Todo esto tiene que ver acaso con el verdadero sentido y propósito de la Navidad? Ahora, por otro lado, aunque la Navidad supone una fecha de alegría, de armonía, es verdad que también la Navidad para muchos es la época más triste del año. Es en esta temporada donde la tasa de suicidios aumenta. Es cuando más suicidios hay en la ciudad. Muchas personas se pierden en los vicios que los llevan a cometer actos perversos. Muchos caen en depresión a causa de una baja autoestima, a causa de la soledad o de la falta de plenitud o llenura en su vida. Todo este tipo de contrastes podemos encontrar en la celebración de la Navidad. Pero este tipo de pensamiento o de celebración no tiene nada que ver con lo que en realidad fue el acontecimiento más glorioso de toda la historia de la humanidad. El mismo hombre ha tergiversado, ha forzado una interpretación incorrecta acerca de este acontecimiento glorioso que conocemos como Navidad o el nacimiento del Señor Jesucristo. Se ha corrompido esta fecha, por lo que estas fechas se utilizan exclusivamente para obtener beneficios propios. Porque, mis hermanos, la Navidad no consiste en compras. Les aseguro que muchos de nosotros no estamos contentos si no damos algún regalo, ¿sí o no? Y si no das un regalo, tienes una sensación de vaciedad y falta de valor. ¿Cuántos van a dar regalos esta Navidad, sinceramente? Ay, ¿los otros no van a dar regalos o qué? ¿Seguros? Si dan regalos están mintiendo, les voy a otra chance. ¿Cuántos van a dar por lo menos un regalo en esta Navidad? La realidad es que vamos a dar algo. Y los que no van a dar es porque no tienen dinero, ¿sí o no? Y ya el crédito está a tope. Pero la Navidad no es compras, no son regalos, no son intercambios, no son vestirse bien o comprar un atuendo nuevo para poder presumir a los demás o pasar un tiempo en familia, un tiempo agradable, tener una bonita cena o incluso otros emborracharse. No tiene nada que ver esto con la Navidad. Cuando hablamos de Navidad, hermanos, hablamos de nacimiento, es lo que significa la palabra Navidad. Nacimiento, es decir, el nacimiento de Jesús. ¿Y quién fue Jesús? Pues Jesús fue aquel que fue constituido hijo de Dios.
La misma Escritura dice que esto fue confirmado por las maravillas, prodigios y señales que hizo. Y sobre todo, a través de su resurrección entre los muertos, porque dice la Escritura que era imposible que fuese retenido por la muerte. Aquel Jesús que por su nombre fue separada la historia en dos, en antes y después de Cristo. Aquel Jesús que fue constituido el mayor maestro de todos los tiempos. Aquel Jesús que demostró su justicia y que cumplió toda la ley en toda la extensión de la palabra. Celebramos a este Jesús. Y aunque lo celebramos el 25 de diciembre como una fecha simbólica establecida por la tradición religiosa, porque no se sabe a ciencia cierta cuándo nació, el día exacto en que Jesús nació. Algunos dicen que nació en el año 0. No ande diciendo que nació en el año 0, mi hermano, porque Jesús no se sabe la fecha exacta en que nació. Algunos eruditos dicen que pudo haber nacido en el 2 o en el 3 antes de nuestra era, o en el 4 quizá. Pero aunque no se sabe a ciencia cierta qué día Jesús nació, lo importante es que nació, ¿verdad? Un día el Señor nació. Hace casi 2000 años, o hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo vino a esta tierra y nació. Y a partir de su nacimiento, a partir de ese acontecimiento que fue representado por todos los pequeñitos en este recital, a partir de ese momento comenzó el cumplimiento de una promesa que ya estaba en el corazón de Dios desde antes de que todo fuese creado. En ese mismo momento. Por lo tanto, se puede decir que la Navidad es la revelación del comienzo del Evangelio de Dios, el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios, de una preciosa e inigualable y perfecta salvación para todos los hombres. El Señor no pudo haber dicho con aquellas palabras gloriosas en la cruz, consumado es, si no hubiese nacido en este mundo. La obra de Dios realizada en Cristo Jesús no pudo haber sido posible para salvación de todos los que creen si Jesús no hubiese nacido. Se requería el nacimiento y la encarnación del Hijo de Dios para que el Señor entonces hubiese cumplido con toda su promesa. Para que el Señor hubiese dicho, consumado es, ya no hay nada que hacer. Ya no es necesario las mandas. Ya no hay condenación para los que creen. Y no hay una noticia, mis hermanos, más grande, no hay una noticia más hermosa como la del nacimiento del Señor Jesucristo en este mundo. Nada, absolutamente nada se compara al Evangelio del Señor, que consiste que un día Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice la Escritura, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cualquier otra noticia que tú puedas tener en este mundo es temporal y es pasajera. Te sacaste la lotería, es temporal y pasajero. Vas a tener un bebé, es temporal y pasajero. Tuviste la sanidad completa de una enfermedad mortal, es temporal y pasajero. Vas a morir algún día. Pero que el Señor, mis hermanos, haya venido a este mundo es una noticia de magnitudes eternas. Porque nos lleva a una vida eterna al lado de Dios, a todos aquellos que hemos creído en Él. Es el comienzo, la Navidad, del reino de Dios en la tierra. Jesucristo trajo el reino de Dios a la tierra y es necesario que tengamos como algo de suma importancia recordar, y escúcheme bien, no solamente el 25 o el 24 que es Nochebuena, el acontecimiento de la Navidad, sino cada día de nuestras vidas que Jesús nació, y porque Jesús nació es que el hombre hoy puede tener esperanza y puede tener libertad y puede tener y gozar de una vida eterna, porque Jesús nació. La Escritura nos dice que los ángeles celebraron su nacimiento. Lo leímos ahí en Lucas capítulo 2,
versículo 13 y 14. Y repentinamente, dice, apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales. ¿Qué hacían? Alababan a Dios, celebraban a Dios por la obra que en ese momento estaba haciendo en el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios de una salvación eterna para todos aquellos que creen en Él. Gloria a Dios en las alturas, decían, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero sin importar, mis hermanos, cómo el mundo celebre este nacimiento, nosotros somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Tenemos que celebrar adecuadamente este nacimiento. Debemos honrar a Dios con la celebración. Tenemos que hacer las cosas de manera correcta, porque para el hombre sin Dios, el nacimiento del Señor es simplemente una fiesta, ¿verdad? Pero para el cristiano verdadero es una fecha importante de celebración, de lo más importante que pueda experimentar y ocurrir en su vida. Para el hombre sin Dios, el personaje principal de la Navidad es Santa Claus. Para el cristiano, el personaje principal y el invitado en la celebración, ¿quién debe de ser? Jesucristo. Muchos celebran ese día y no invitan a Jesús, cuando se supone que lo están celebrando a Él. ¿Cuántos cumplen años en enero? Levanten su mano. Les vamos a hacer una fiesta, pero no les vamos a avisar. Todos los demás nos ponemos de acuerdo, no les avisen, para que vean qué se siente. Es medio gacho, ¿no? Medio feo una celebración en tu nombre en la cual tú no estés presente. Imagínense, el personaje principal de nuestra celebración es Jesucristo, hermanos. Que todo lo que hagamos en esta fecha sea Cristo el centro de nuestra celebración. Dios es el motivo de la reunión. Para el mundo no hay propósito, pero para nosotros es una buena fecha para examinar nuestra vida delante de Dios, para ver si durante el año pudimos darle la honra a Dios, no solamente el 25 o el mes de diciembre, sino todos los meses del año, cada día que el Señor nos permitió estar sobre esta tierra. Eso debe de ser nuestra celebración. Mis hermanos, la venida del Señor Jesucristo, les repito, nos trajo la noticia más hermosa que la humanidad pudiera escuchar. Si para ti hay algo más hermoso que esto, cuidado, porque puede ser que le estés dando valor a otras cosas más que a la obra del Señor, y en eso no hay salvación. Puede haber simpatía, puede haber una buena moralidad, puede haber buenos tiempos de reposo, de descanso, pero no una verdadera salvación. Que Jesús haya venido a esta tierra, te repito, debe de ser la noticia más hermosa que tú puedas escuchar en tu vida. Es el inicio de tu salvación. Es el mensaje de la reconciliación con el Dios vivo, con el Dios creador de todas las cosas, e incluso con el Dios que nos creó a nosotros mismos. Es el mensaje de aquel sacrificio que quitó la enemistad con Dios y nos dio acceso por la fe a la misma presencia de Dios. Es el mensaje de una vida que nos mostró la gloria de Dios en su santidad, justicia y amor, para enseñarnos lo que verdaderamente es agradable delante del Padre. Es el mensaje de aquel Cordero que con su sangre compró la paz que nos lleva a la vida eterna a todo aquel que hemos creído en su evangelio. Era impensable, mis hermanos, una vida de paz fuera del mismo Dios. Sin Dios no hay paz. Y sin su sacrificio sería imposible obtener paz para con Dios. Estábamos en enemistad. La misma escritura nos dice en Efesios 2:11 al 16. Por tanto, acuérdense. Dile que tienes a un lado, acuérdate. Acuérdate. No estés pensando en otras cosas. Acuérdate que en otro tiempo nosotros los gentiles en cuanto a la carne éramos llamados
incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y estábamos sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición, hermanos. Sin la venida del Señor Jesucristo, no hubiera posibilidad alguna de que nosotros podamos participar de las promesas de Dios. Seguiría siendo el pueblo de Israel y no una salvación para todos los hombres, donde ya no hay judío, ni griego, ni gentil, sino que lo que importa es ser una nueva creación en Dios, en Cristo Jesús. Pero ahora, dice versículo 13, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso es lo que se produjo cuando el Señor Jesucristo vino a nacer a este mundo. El principio de toda una promesa de reconciliación. ¿Será importante, mis hermanos? Recordar continuamente que un día el Señor vino a este mundo a nacer por ti y por mí. Porque el Señor estaba en las alturas, rodeado de millares de ángeles que adoraban su nombre. Y no tenía sed, ¿verdad que no? Ni tenía hambre, ni tenía cansancio, ni necesidad de ser golpeado o burlado. Mas sin en cambio, Él estuvo dispuesto a dejar todas estas cosas para venir, tomar forma de hombre y regalarnos una preciosa salvación. Una salvación de la cual ahora podemos gozar si verdaderamente hemos creído en Él. Vamos a aprender 4 cosas. 4 cosas que aprendemos de Dios en la venida del Señor. Y lo que debe de provocar en nosotros el que conozcamos esto de parte de Dios. ¿De acuerdo? La primera es que a través de la venida del Señor Jesucristo, de su nacimiento, podemos conocer el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso para sanar? Pero su nacimiento, mis hermanos, no se compara en nada con una simple sanidad. El poder de Dios a través del nacimiento del Señor Jesucristo nos muestra su grandeza en hacer posible lo que para nosotros era inimaginable. En Lucas capítulo 1 versículo 35 dice, está hablando el ángel con María y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le está diciendo el ángel a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque María no entendía cómo había de suceder que ella pudiera estar embarazada, siendo virgen. Pero el ángel le dice que es por el poder de Dios. Dios, mis hermanos, se encarnó. Es por el poder de Dios que el Señor Jesucristo, siendo Dios, fue depositado por el Espíritu Santo en el vientre de María y aún en ese momento continuó siendo Dios. Es decir, que Jesucristo o el Hijo en el vientre de María era completa y totalmente Dios. La misma Escritura nos dice que el Señor es Dios en todo su esplendor y en toda su esencia. ¿Cómo podemos meter un universo en una persona, mis hermanos? Y hacerlo sin que se pierda su esencia. ¿Se puede? ¿Cómo metes el sol en tu barriga sin que deje de ser sol? Pues no se puede, ¿verdad? Es inimaginable. Es absurdo. Bueno, Dios
en el vientre de María. Qué inimaginable, ¿verdad? ¿Se requirió poder para eso? Un poder que no alcanzamos a entender. Jesucristo, quien es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, dice la Escritura. Ese Dios que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, estaba siendo depositado en el vientre de María y en todo su esplendor seguía siendo Dios. Qué extraordinario, ¿verdad? Podemos observar el poder de Dios en eso. Dios es poderoso. Fíjese lo que dice el salmista en el Salmo 147, versículo 5. Dice la Escritura que Dios, con su poder, cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Es grande el Señor, dice, nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. La Nueva Traducción Viviente dice: qué grande es nuestro Señor, su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. Ese es el poder de nuestro Dios. Creó todas las cosas, dice la Escritura, y las sustenta. Tú respiras por el poder de Dios. El universo se mantiene en perfecto orden por el poder de Dios. Con la palabra de poder con la cual el Señor en un principio dijo: hágase, y todo fue hecho de la nada. Así lo dice el Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios. 6 veces es utilizada esta frase para que fuera creado todo lo que el día de hoy podemos ver, todo lo que por la fe entendemos que fue constituido de lo que no se veía. Todo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Es ese mismo poder el que pudo hacer posible que el Señor Jesucristo naciera siendo Dios, tomara forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es algo que Dios nos ha revelado. No lo podemos entender, ¿verdad que no? Pero lo recibimos por la fe. Una fe que va acompañada del entendimiento de que Dios es fiel. Porque aunque Dios es un gran misterio para el hombre, en su infinidad, en su soberanía, nos ha dado a conocer ciertos aspectos de su ser. Y entre ellos la posibilidad de cómo un Dios infinito, un Dios que es más grande que el universo mismo, se pudo sujetar a la carne, hacerse hombre y vivir entre nosotros. Ese es el poder inescrutable de nuestro Dios. ¿Qué debe de producir esto en nosotros, mis hermanos? Principalmente temor. Debemos de tener temor de Dios. ¿Y qué significa temor? Un reconocimiento de la grandeza absoluta de Dios sobre nuestras vidas. De que Él es Dios y que nosotros somos simplemente su creación. Esto va a producir que le alabemos, no solamente el 25, sino que le alabemos día con día. Tú tienes que alabar a Dios todos los días por el poder, por la grandeza de nuestro Dios, por su poder extraordinario. Y eso también te debe de llevar a que busquemos adorar a Dios, a darle una continua y completa adoración, a confiar en su perfecto control de todas las cosas. Mis hermanos, si este Dios infinito, más grande que la creación misma, más grande que el universo, pudo sujetarse y pudo ser poderoso para poder sujetarse a la carne, ¿tú crees que no sea un Dios en el cual podamos confiar, que tiene control sobre todas las cosas? ¿Sí o no? Claro que podemos confiar en Él. Y se merece todo nuestro temor, todo nuestro reconocimiento, todo nuestra adoración. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado,
No solamente a través del nacimiento del Señor se nos muestra o se nos revela su poder, sino también se nos revela su fidelidad. Un Dios que está verdaderamente interesado en nosotros, que se interesa en tu vida, en cómo estás manejando las cosas en el día a día, que se interesó en cómo estabas condenado a causa de tus pecados, pero que Él pudo ofrecerte una alternativa, una salvación eterna, en la cual vemos su fidelidad. Algo que Él mismo prometió. Él cumplió su promesa en el momento en el que el Señor Jesucristo vino a nacer a este mundo. Aquella promesa hecha en el Génesis, capítulo 3, versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento, desde el preciso momento en el que el hombre pecó y rechazó la bondad de Dios, en ese momento Dios hizo una promesa de una salvación eterna para todos los que creen en Él. Y la estaba cumpliendo al momento de que decidió tomar forma de hombre. En ese preciso momento, su nacimiento entonces nos habla del principio del cumplimiento de la promesa de Dios. Una promesa que había sido anunciada por los profetas del pueblo de Israel, después anunciada por el Señor Jesucristo y finalmente por sus seguidores, por los fieles seguidores del Señor. Una promesa de la cual pudieron participar todos aquellos grandes hombres que fueron capaces de creer en la promesa de Dios aún antes de que el Señor Jesucristo viniese a este mundo. Todos aquellos héroes de la fe que se conocen en Hebreos 11. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? De que Jesús vino a este mundo, de que Él vino a nacer a este mundo para después morir por nuestros pecados, resucitar y llevarnos a la vida eterna. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, el evangelio, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó el oír el evangelio, porque no iba acompañada de fe en los que lo oyeron. En aquella fe que nos lleva a ver el poder de Dios, su fidelidad para salvarnos, para cumplir sus promesas. En Hechos 3:24 también se nos dice que todos los profetas, desde Samuel en adelante, habían anunciado los días del advenimiento de Cristo Jesús. Todos los profetas habían anunciado también estos días, dice Pedro, el cumplimiento de la promesa de la redención del Señor por medio de Jesús el Mesías. Muchos hombres, mis hermanos, antes de Cristo confiaron en que esta promesa había de cumplirse. Y lo hicieron porque conocían a Dios. Anteriormente les hemos enseñado que nuestra fe debe de ser ¿en quién? En Dios. Muchos creen más o ponen su fe en las promesas, más allá de ponerlas en Dios mismo. Todos estos hombres dice que murieron sin haber recibido lo prometido, pero murieron con fe, creyéndolo y declarándolo, porque creían que Dios era fiel para cumplir todo lo que les había dicho. Y lo curioso está, mis hermanos, que estos hombres, sin haber visto el nacimiento de Jesús, pudieron morir creyendo en Él. Y muchos que ya hemos visto, que ya hemos palpado que el Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años a nacer a este mundo, seguimos sin creer en Él, sin creer en su salvación, sin participar de su evangelio. Sí, escuchamos la palabra, pero por no ir acompañada de fe, entonces esa fe no se hace efectiva en nuestra salvación. Aún a pesar de que el Señor Jesucristo ya vino, a pesar de que el Señor ya nació, vivió y murió por nosotros, seguimos dudando que el Señor sea fiel. ¿Qué más puede hacer Dios
para demostrarte su fidelidad que sea más grande que su encarnación? Nada. Quien siendo rico, dice la Escritura, se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Qué más fidelidad puedes tú pedir de parte de Dios? Sino que Él estuviera dispuesto a dejar su gloria para venir a salvarte, para venir a demostrarte la bondad de Dios. Mi hermano, esto debe de producir en nosotros una confianza que es inquebrantable. ¿Saben por qué a veces andamos todos temerosos? ¿Saben por qué a veces andamos todos turbados? Porque nos olvidamos de estas cosas. Nos olvidamos del amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Por eso a veces andamos todos orgullosos y vanidosos. Andamos medio carnales. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la obra del Señor a través de Cristo Jesús. Nos olvidamos que nació, nos olvidamos que vivió, que padeció y que murió y que resucitó. Nos olvidamos de su evangelio. Por eso a veces no vivimos la vida que Dios quiere que vivamos y no experimentamos las bendiciones que Dios quiere darnos. Porque mantenemos nuestra mirada puesta únicamente en lo que vemos y dejamos de ver en lo que Dios ya hizo por causa nuestra. Tú debes de creer en Dios y esa confianza en Él debe de ser inquebrantable. ¿Qué significa inquebrantable? Que nada la puede quebrar. No importa lo que estés pasando, nada puede quebrar tu fe y tu confianza en Dios. Porque sí, puedes tener enfermedad, puedes tener escasez, puede haber homicidios, puede haber delincuencia y corrupción, sí. Pero Jesús ya nació, mi hermano. Lo que era imposible para los hombres, que era subir al cielo, el Señor lo hizo posible enviándonos a su Hijo a fin de identificarse con nosotros y que a través de su muerte pudiéramos tener con Él una reconciliación sincera, una reconciliación verdadera. Dios no pensó en sí mismo, mis hermanos. Dios no pensó en Él cuando estaba viniendo a este mundo. Dios estaba pensando en nosotros. Dios estaba pensando en ti cuando se sujetó a una carne para padecer hambre, sed, para ser golpeado. Él estaba pensando en ti, mi hermano. Dios no ganaba absolutamente nada con hacerse hombre, sino una tremenda humillación, el cargar con los pecados de todos los hombres. Él quiso sujetarse a una humanidad y padecer por nosotros. Y eso es lo que celebramos. Eso es lo que recordamos cada año. Y es lo que te debe de mantener durante el año siguiente firme, con tus convicciones inquebrantables y con esas ganas y esos deseos de crecer espiritualmente hasta cumplir los propósitos de Dios. Pero si te olvidas de eso, tú no vas a tener una buena vida espiritual. Dios, mis hermanos, aún después de nosotros haber pecado, Dios aún después de que nosotros rechazamos y menospreciamos su nombre, no se arrepintió de su decisión de enviar a su Hijo a este mundo. Después de experimentar miles de años de la rebeldía del pueblo de Israel, el Señor siguió firme en su decisión de que cumplido el tiempo enviaría a su Hijo en semejanza de carne para participar de ello a fin de vencer por medio de su sacrificio a Satanás, para que pudiéramos tener la libertad del temor a la muerte. Él no se arrepintió, vino a salvarnos aún a pesar de todo. ¿Qué más muestra de fidelidad quieres de parte de Dios? Y si lo bajamos a un nivel más personal, el Señor hasta el día de hoy no se ha arrepentido de sustentarte. El Señor no se ha arrepentido de cuidar de tu vida y de tu familia a pesar de toda la rebeldía que hemos tenido para con Él. A pesar de toda nuestra desobediencia y nuestro menosprecio a su bondad, Dios no se ha arrepentido de cuidar de nosotros.
Él sigue siendo Dios y sigue siendo fiel. Así lo dice la Escritura. Ni se va a arrepentir, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y acaso no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Él es fiel, mi hermano. Tu confianza en Él debe de ser como inquebrantable. No importa lo que hayas hecho, el Señor es fiel. Si fuésemos infieles, dijo el apóstol Pablo, Él sigue siendo fiel, no puede negarse a sí mismo. Pero sí debe de producir en nosotros un deseo de corresponder a su fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, a través de el nacimiento del Señor Jesucristo, podemos experimentar o conocer la justicia de Dios. Su justicia al no pasar por alto tu maldad ni mi maldad. Con todo el dolor de su corazón, el Señor experimentó el quebranto de su Hijo, porque es justo. Justicia significa dar el pago debido a cada cosa. ¿Y qué merecía nuestro pecado? Muerte. Eso es lo que merecíamos, muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y fue el primer mandamiento, la primera consecuencia que el Señor declaró ante la desobediencia. Y en Génesis 2:17, el día que de él comas, el día que me desobedezcas, tu consecuencia va a ser la muerte. La consecuencia, el pago debido de la desobediencia era precisamente una muerte, una separación eterna de Dios. Cuando Jesucristo nació en este mundo, Dios nos mostró que Él seguiría siendo justo y que el pecado tenía que ser pagado, pero que no lo pagaríamos nosotros, que lo pagaría Él mismo a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es justo, mis hermanos, y no pasa por alto absolutamente nada. Y para poder salvarte y seguir siendo justo, Jesucristo tuvo que nacer. Si Él no hubiese nacido, nosotros seguiríamos en la condenación que nuestros propios pecados merecen. Y no había otra forma de salvarnos y que Él siguiera siendo justo, sino que el Hijo de Dios pagara por todos nuestros pecados. Y si Él estuvo dispuesto a pagar ese alto precio, mi hermano, podemos confiar en que Dios verdaderamente es justo, y porque es justo también el perdón de nuestros pecados es posible. Dios puede perdonar tus pecados y mis pecados gracias a que Jesús nació. Si el Señor no hubiese nacido, no hubiese esperanza en la reconciliación, porque con pecado no podemos acercarnos al Padre. Con la mancha que el pecado produce en nosotros, no podemos tener una comunión con Dios a causa de su justicia. Y Él mismo, a través de ese nacimiento, estaba estableciendo que quería que nos acercáramos a Él. Nosotros debemos confiar en que si nuestros pecados han sido perdonados, ha sido porque un día Dios decidió enviar a su Hijo a nacer a este mundo. Era el principio del pago justo de nuestros pecados. Y por último, lo que podemos ver a través del nacimiento del Señor Jesucristo es su amor. Es su perfecto, completo e incondicional amor. El Señor nos amó y nos amó a tal grado, dice la Escritura, que envió a su Hijo a este mundo a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A través del nacimiento de Jesús podemos ver el amor de Dios al darnos el regalo de la salvación. ¿Cuánto les gusta ese regalo? Es un regalo inigualable e inalcanzable y que se recibe por fe. A veces yo les pongo un ejemplo en la que todo hombre, mis hermanos, tiene cargando algo en las manos. Todo hombre.
Y naturalmente hablando, el hombre tiene cargando el pecado. Tiene una carga de pecado tan grande que gasta todas sus fuerzas, toda su energía y se desgasta continuamente por mantener ese pecado cargado. Para que nosotros podamos recibir un regalo, el regalo de la salvación, nosotros tenemos que soltar lo que hay en las manos y confiar que lo que el Señor nos está dando a través de ese regalo es mejor, infinitamente hablando, que lo que nosotros actualmente traemos en las manos. Y para que eso suceda tenemos que tener fe. El Señor te puede dar el regalo de la salvación, le puede dar la salvación a un hombre, pero el hombre tiene que estar dispuesto a soltar su vida, a abandonarse por completo en las manos de Dios, confiando en que Dios tiene siempre lo mejor para él. Y creyendo, entonces pueda ser obediente a su palabra, obediente a sus promesas, obediente a sus mandatos. El Señor nos da el regalo de la salvación, nos da el regalo de ser llamados sus hijos, como la parábola de él. Hijo pródigo, ¿cuántos la han leído? El hijo pródigo lo más que esperaba era el ser llamado su siervo de su padre. Había regresado de una vida mediocre, de haber desperdiciado todos sus bienes, toda su vida entera. Y lo más que aspiraba delante del Padre en arrepentimiento era una vida de servidumbre. Mas el Padre en su amor dice que lo recogió y nuevamente lo puso en la misma posición que tenía antes, la posición de hijo, no de siervo. Y es la posición que Dios nos da cuando nosotros nos acercamos a Él, y lo hace por su amor. Por su amor nos da la posición de ser llamados sus hijos. Y lo demostró enviando a su Hijo a morir, a nacer a este mundo para morir por nuestros pecados. ¿Quieres ver el amor de Dios? Jesucristo nació, mi hermano. No lo vas a ver en otro lugar. Jesucristo nació. Y nació por ti y por mí. No hay otro amor más grande. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios te dio todo lo que necesitabas en este mundo y no pasas ninguna escasez económica, ninguna enfermedad. No estoy leyendo el libro del profeta Mormón. Perdón, hermanos. ¿Verdad que no dice así? ¿Cómo dice? En que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué buscas el amor de Dios en otras cosas? Es que Dios no me ama porque no me responde. Hermano, envió a su Hijo. ¿Cómo no te va a amar? Jesucristo nació en un pesebre. ¿Cómo no te va a amar? ¿O qué hizo nada más por el pastor Chuyo Olivares? ¿No? También por ti, ¿verdad que sí? ¿O crees que lo hizo nada más por Andrés Ornelas? O por Iván o por Abraham, aunque se esconda. No, lo hizo por todos nosotros, y el sacrificio de Jesús es personal. Su nacimiento también es personal. ¿Cómo no te va a amar si Él envió a su Hijo al mundo para que a través de su vida nosotros también vivamos por Él? En esto consiste el amor, escucha bien. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que Él te haya dado sanidades, señales, milagros, prodigios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tú necesitabas al Hijo de Dios. Yo necesitaba al Hijo de Dios. Y Dios no se lo reservó, lo envió por ti y por mí. ¿Cómo no te va a amar? Piensa en ello antes de que comiences a renegar por las circunstancias que estás pasando alrededor. Piensa en ello antes de que comiences a desanimarte. Piensa en ello antes de que comiences a renegar o a pedir cosas demasiado superficiales. Dios te amó de una manera inigualable y envió a su Hijo porque tú lo necesitabas, porque yo lo necesitábamos. Requeríamos de su nacimiento para una reconciliación y una vida eterna.
Y así lo hizo Dios. Miren, dice la Escritura, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué grande amor nos dio Dios al ser llamados sus hijos. Y eso no pudo ser posible sino por el nacimiento de Cristo Jesús. Por eso el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él, dice 1 Juan 3:1. Ese es el amor de Dios. Jesucristo en su nacimiento nos mostró su amor eterno y su amor incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que no depende de ti. El amor de Dios no depende de ti para que sientas que no te ama cuando tú le desobedeces. Él te sigue amando. Si eres su hijo, puedes experimentar esto, mi hermano. Si no eres su hijo, entonces no le conoces. Y necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer su amor, su incondicional amor. Todo esto, mis hermanos, debe de producir en nosotros un deseo ferviente de obedecer, de ser obedientes. Dile al que tienes a un lado, sé obediente. Y dile, ya perdona. A ver a quién le cae el saco. Más de a uno le va a caer el saco aquí. Ya perdona, sé obediente. Eso es lo que debe de producir en nosotros el recordar, el tener siempre presentes el amor de Dios a través del nacimiento de Jesús. Obediencia absoluta, no importa lo que tú sientas, lo que tú creas o tú pienses de cómo debes de manejar las cosas o lo que debes de hacer, simplemente obedece, porque en la obediencia a Dios mostramos que correspondemos a su amor. El que me ama, dice la Escritura, mi palabra guardará. El que me ama, el que me obedece, ese es el que me ama, dijo el Señor. Podemos decir que le amamos, pero si no le obedecemos, son palabras muertas. Lo queremos honrar solamente de labios, nuestro corazón no está apegado a Él. ¿Quieres demostrar el amor de Dios? Obedécele. ¿Quieres demostrar que verdaderamente entiende su obra al haber venido a este mundo? Obedécele. ¿Quieres demostrar que verdaderamente celebras la Navidad de manera adecuada? Obedécele. ¿De qué sirve que te reúnas con la familia y que hagas una bonita cena, que te vistas como Catrín, si no eres obediente a todo el resto del año? Esa celebración es maloliente delante de Dios. Si quieres verdaderamente celebrar la Navidad conforme al significado que la palabra de Dios nos da, tienes que ser obediente. Repite conmigo, obediente. Tenemos que ser obedientes. Eso es lo que produce su amor en nosotros. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Muchos condenan la celebración de la Navidad, que porque tiene un trasfondo pagano, que porque el arbolito es del diablo. Yo tengo un arbolito en mi casa y yo le aseguro que no es del diablo. Yo celebro la Navidad y yo le aseguro que no celebro a ningún ídolo, no celebro a ningún hombre. Yo celebro a Cristo Jesús, porque me gozo en la obra que Él hizo por nosotros. Me gozo que a través de su nacimiento yo puedo ver su poder. Un poder tan glorioso, tan extraordinario que jamás yo pude haber imaginado. Y que produce en mi vida un temor de saber que si Él es poderoso para hacer todas estas cosas, entonces yo le debo rendir adoración a Él. Muchos, como Elías le pasó, le tienen miedo más a un hombre y más respeto a un hombre que a Dios. Cuando el poder del hombre es insignificante
al lado del poder glorioso de nuestro Dios y Creador. Son capaces de obedecer más a un hombre que a Dios mismo. Y eso no debe de ser así. Yo celebro que Dios a través de su nacimiento me mostró su fidelidad, que nunca me va a desamparar. No importa la circunstancia en la que te encuentres, Dios es fiel. No importa lo desobediente que haya sido una persona, Dios le ofrece su salvación. Su nacimiento me muestra que Dios es fiel y que yo debo de vivir con una confianza inquebrantable en Él. Inquebrantable. No una confianza de jarrito de Tonalá que se quebra con cualquier vibración. No. Su nacimiento me muestra que el Señor fue justo y que por su justicia, así como perdonó, como envió a su Hijo a morir por mis pecados, también es justo para perdonarme, lo cual produce que yo no me esté dando golpes de pecho continuos, sino que pueda entender que Él ha perdonado toda mi maldad y ahora puedo tener una esperanza en que estoy perfectamente unido a Dios. Su nacimiento me recuerda sobre todas las cosas su amor, y eso es lo que yo celebro, el amor de Dios. No me importa si otros celebran a un hombre, si otros celebran a un dios romano. No me importa si otros celebran emborrachándose o despilfarrando dinero a través de los regalos, vistiéndose bien o comprando una costosa cena. No, yo lo que celebro es el amor de Dios, que Él me amó y no necesito ni ropa nueva ni regalos. Yo lo único que necesito es un corazón agradecido y que reconoce que nos amó como ningún otro. Eso es lo que celebramos, mis hermanos. Dejemos de tergiversar la obra de Dios. Apeguémonos a lo que verdaderamente Él nos ha mostrado a través de su nacimiento. Escudriñemos, profundicemos más en el conocimiento de su nombre y vivamos de la manera que Él nos demanda como hijos suyos. Amén. Cierren sus ojos. Qué glorioso es Dios. Cuánto amor nos ha mostrado, cuánta fidelidad, cuánta justicia, cuánto poder en su nacimiento. Lo que dio pie inicio de una salvación tan grande. Consumado es, dijo el Señor. Consumado es. Lo que inició con su nacimiento terminó en la salvación de todos los hombres. Él nació para ser afligido, a fin de que nosotros no tengamos que ser afligidos por el pecado. Y en su aflicción vio fruto. Todos nosotros somos fruto de su aflicción. Y ahora el Señor está satisfecho de su obra porque le conocemos. Le conocemos y le amamos porque Él nos amó primero. Él nació para ser abandonado por el Padre, hecho maldición por todos nosotros, para que nosotros no tengamos que ser abandonados por Dios en ninguna circunstancia, en ningún momento. Si tú te has sentido abandonado en alguna ocasión, recuerda que Jesús nació
fue abandonado por el Padre a causa nuestra, y lo hizo para que tú nunca te sientas así. De manera que cuando tú tengas esa sensación de que Dios no está contigo, recuerda su glorioso evangelio, recuerda su obra. Él nació para ser perseguido, para que tú y yo podamos tener paz para con Dios. Confía en Dios. Entrégale tu vida cada día que el Señor te permita caminar sobre esta tierra, y vive agradeciéndole por todo su amor. Gracias, Padre. Gracias por este glorioso acontecimiento que tú propiciaste, Señor. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Pero tu obra no comenzó en la cruz. Tu obra comenzó, ese cumplimiento de la salvación preciosa comenzó cuando tú decidiste venir a nacer a este mundo. Aquí estamos, Señor, como iglesia, dándote honor, dándote gloria, reconociendo tu majestad y queriendo que verdaderamente produzcas en nosotros aquel temor, aquella confianza, aquel amor que tu nacimiento produce en todos aquellos que creen en ti. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a nunca olvidarnos, que no sea anual nuestro recordatorio, nuestra memoria de ti, sino que sea continua. Y hasta que tú vengas por nosotros, hasta que tú hagas nuevas todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús, por tu sacrificio al venir a nacer en este humilde pesebre. Gracias, Señor. Continúa con tus ojos cerrados. Medita en todo esto que hemos hablado en este momento. ¿Qué tanto recuerdas el sacrificio del Señor? Aquel sacrificio que no comenzó en la cruz, sino un sacrificio que comenzó al dejar su gloria en las alturas, al despojarse. ¿Qué es lo que está produciendo en ti? Por un ángel anunciado, el nacimiento esperado en aquella virgen escogida, un santo ser se formaría, a Dios ella engrandecía. El Salvador llegaría, a su pueblo libraría, despojado de su gloria, en semejanza con nosotros, obediente hasta la cruz. Yo te doy gracias, muchas gracias, pues ahora yo hoy puedo decir en
corazón tengo gozo, en todo mi ser tengo paz, en mi caminar solo por gracia yo tengo salvación, tengo vida, en mi corazón tengo gozo, en todo mi ser tengo paz, en mi caminar solo por gracia tengo salvación y vida eterna. Jesús nació en mi corazón. Nació en mi corazón. Desde el principio anunciado que sería crucificado, menospreciado y rechazado, como oveja fue llevado, enmudeció y su boca no abrió. Desde ahora y por siempre se sentará sobre su trono, pues su nombre es admirable, consejero y Dios fuerte y príncipe de paz. Y te doy gracias, muchas gracias, pues ahora yo hoy puedo decir, levanta tus manos, mi hermano. Tengo vida en mi corazón, tengo gozo, en todo mi ser tengo paz, en mi caminar solo por gracia tengo salvación. Vamos, diga al Señor. Tengo vida en mi corazón, tengo gozo, en todo mi ser tengo paz, en mi caminar solo por gracia tengo salvación y vida eterna. Jesús nació en mi corazón. Vida en mi corazón, tengo gozo, en todo mi ser tengo paz, en mi caminar solo por gracia tengo salvación y tengo vida en mi corazón, tengo gozo, en todo mi ser tengo paz, en mi caminar solo por gracia tengo salvación y vida eterna. Jesús nació en mi corazón. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana.
Mis hermanos, Jesús nació. Jesús nació en este mundo y eso marcó la diferencia. Eso debe de marcar la diferencia en nuestras vidas. Si Jesús ha nacido en tu vida y en tu corazón, tú tienes que marcar la diferencia. Tú tienes que anunciar cada día de tu vida que un día, así como Jesús vino a este mundo para cambiar las cosas, Jesús también vino a tu corazón para cambiar las cosas en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio y en cada una de las áreas en las cuales tú te desarrollas. Amén. Gracias a Dios por su nacimiento. Gracias a Dios porque no se reservó su salvación, no se reservó su vida, sino que la derramó abundantemente sobre todos nosotros al haber venido a este mundo. Y eso es glorioso, mis hermanos. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Dale gracias, mi hermano. Gracias, Jesús. Ahora queremos vivir para ti, Señor. Gracias. Amén. Mis hermanos, tomen su lugar un momento, por favor.